que dice que el que presta un libro, Dice que no, el que presta un libro hay que mocharle la mano. Y el que lo devuelve hay que mocharle el brazo. Si la gente prefiere, pues, casi nunca prestar los libros. De todas maneras, muy buenas noches para todos. Espero que este tiempo de enseñanza y aprendizaje les sea de mucho beneficio, ¿cierto? Nosotros estamos en la mejor siempre disposición de seguir. Cualquiera de ustedes que necesite un tema extra, nos lo puede pedir y nosotros vamos a su congregación, ¿cierto? Y nos pasamos una mañana ya o una tardecita o una noche ampliando estos conocimientos. Como ustedes saben, es bastante corto el tiempo, pero nosotros vamos en la misma dirección que van todos los estudiosos de la historia del cristianismo, guardando la distancia, ¿no? Pero vamos sobre esa misma línea. De manera que agradecemos profundamente a la Universidad Shalom por esta oportunidad y ustedes pues que nos las brindan. Si no hay más preámbulos, creo que podemos comenzar. Dejamos a Rolando con el tema del monacato, como ustedes saben muy bien. Ya vimos el imperio, ¿sí o no?, prácticamente desmoronarse, el cristianismo triunfar con Constantino en una parte, ¿sí o no?, desmoronarse en otra. En la parte económica, pues mucha gente se benefició, se terminaron las persecuciones, pero en términos espirituales, el empuje que tenía esa iglesia del cuarto siglo se desplomó porque pasamos de ser cristianos confesantes, cristianos que habíamos sufrido persecuciones atroz, ahora un cristiano simplemente con saberse el credo, pues ya con eso era suficiente. ¿Ok? Sí. Usted se identificaba con que usted creía en el credo y a Dios las escrituras. ¿Ok? Ya la carta de Pablo vinieron a ser cosas de eruditos tal vez o de gente de mayor consagración, porque ya usted con simplemente manejar el credo de los apóstoles, ¿ok?, el credo niceno-constantiniano o de Constantinopla, ya con eso usted resolvía sus problemas espirituales. ¿De acuerdo? Ya esa vida de oración, esa vida de ayuno, esa vida consagrada, eso dejó prácticamente de existir y pasamos de cristianos profesantes a ser cristianos culturales, por decirlo así, de nombre, ¿no? Cristianos nominales, como aparecen en todas las religiones. Tanto en la católica aparece gente que le dice yo soy católico, pero eso es más bien por decir un nombre. Yo espero que en el cristianismo, en el pentecostalismo, en el protestantismo no aparezcan personas que digan, bueno, yo soy protestante, voy a la iglesia, pero yo más de ahí no avanzo. ¿Ya ves? En el caso de los judíos están, o el judaísmo, están en la misma tesitura que hace 2000 años. Ellos están viviendo por la ley y déjenme decirle que el 90% de los judíos no guarda la ley. Ahí no se guarda sabá, ahí se come carne de cerdo, ahí usted va a cualquier restaurante y le brindan lo que usted quiere. Ya ustedes han visto que hay manifestaciones de todos los géneros, ¿cierto? Israel no es un estado religioso, Israel es un estado laico, como lo es la República Dominicana, como es Argentina, como es los Estados Unidos, que no son estados religiosos. Irán sí es un estado religioso, ¿ok? E Irak también, pero Israel es un estado laico. Entonces, el judaísmo se mantiene con la tradición, pero no es una religión que trata de que los individuos sean transformados, ¿sí o no? Con el simple hecho de guardar la ley, algunos preceptos de la ley, sentirse el pueblo elegido por Dios, para muchos de ellos todo está resuelto. Claro, no debo de generalizar, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que hay judíos ortodoxos, ¿verdad? Y otros que son de una tendencia mucho más liberal. Entonces, los que se han quedado un poquito
tal vez con ese enfoque primitivo del cristianismo, son los cristianos, tal vez en América Latina, en Estados Unidos, ya ustedes saben que también hay mucha libertad, ¿cierto? Daniel, hay mucha libertad. Entonces, lo que se ha hecho es tratar de acomodar el cristianismo a los nuevos tiempos, ¿ok? Entonces, como ya ustedes pueden saber, en el Islam están muy apegados todavía al concepto maometano. Hay un solo Dios, quien es Alá, y hay un solo profeta, que es Mahoma. En el Islam se respeta más el cristianismo, tal vez que en el judaísmo. En el Islam usted puede hablar de Cristo en cualquier sitio. Usted no tiene ningún tipo de enfrentamiento. De hecho, en el Islam, en el Corán, se habla más de Cristo que de Mahoma. Fíjense, cosa tan increíble, ¿no? En el Islam, en el Corán, el libro sagrado, se habla más de María que en el judaísmo. ¿Ok? Aunque María es respetada en el judaísmo, pero no tiene tal vez esa trascendencia que yo conozca. Y de Jesucristo, ni pensar en el judaísmo. Algunos judíos se han orientado, pero el 90% no cree que él es el Mesías y algunos lo catalogan de manera hasta nefasta. ¿Ok? Entonces, lo que uno colige es que tal vez el cristianismo puro del siglo IV va a pasar a refugiarse ¿dónde? Al desierto. Van al desierto, a la Tebaida de Egipto, con San Pablo, el primer ermitaño. Esa iglesia no quiere estar en los palacios de Constantino, ni tampoco de Constancio primero, ni Constante, ni mucho menos de Juliano. Son los descendientes de Constantino, que se dividieron el imperio, ¿no? Tras su muerte en el año 377. Entonces, la iglesia, ¿a dónde se va a ir? Los cristianos puros que no aceptaron la visión constantiniana, ¿sí?, de una iglesia corrompida. ¿A dónde se fueron estos cristianos? Sencillamente se van a ir al desierto. Para eso tenemos a Rolando, que nos va a explicar, ¿verdad? Va a hacer su presentación en esta noche y tiene tiene 20 o 15 minutos para estar. Daniel, me está levantando la mano, dígame. Que vi que Daniel tiene su mano levantada. Doctor, Mitre está escribiendo para excusarse. Ella está ingresada. Anda. ¿Qué situación, eh? Y que lo ponga excusa ahí. Ustedes saben, esta es la última clase de nosotros. Entonces, hoy toca esa exposición. Vamos a ver si yo puedo hacer algo. Ok, claro que sí, la excusamos. Y Rolando, ¿dónde está Rolando? Vamos a ver. No veo a Rolando. Okay. No lo veo. Ok, entonces ¿a quién? Eduardo Sandoval, ¿cómo está usted? ¿Quién tiene su tema preparado de los que están ahí? Yo puedo, profesor Juan Carlos Santana. ¿Y cuál es el tema que...? Bien, el origen del papado. Ok, muy bien, perfectamente. Bien, eso es bien. Muy bien, déjeme hacer entonces porque no veo a Rolando, que es el que iba a iniciar la exposición. Todos sabemos lo que aconteció, ¿verdad? La iglesia, algunos cristianos se fueron al desierto. Algunos dicen que ya desde el siglo II, con esas persecuciones, ellos estaban apartándose. ¿Qué buscaban los cristianos? Esos cristianos que se fueron al desierto, ¿qué buscaban ellos? Ellos estaban buscando la santidad de Dios. Estaban buscando ser igual a Cristo. ¿Ok? Fíjense. Ellos estaban buscar una perfección intacta. Una perfección en cuerpo, alma y espíritu. ¿De acuerdo? Esos son lo que posteriormente van a ser los monjes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde vivieron ellos? En principio vivieron en el desierto. ¿Ok? Eran ermitaños. La palabra ermitaño viene del griego, que significa desierto. Pero no podemos pensar que es un desierto de arena, ¿no? Sino que se retiraban a zonas desérticas,
a buscar a Dios en ayuno y en oración, apartándose de esa vida mundana, ¿ok? De Roma, de Constantino y de todo ese poder. Ellos prefirieron retirarse, ¿de acuerdo? A buscar esa santidad. ¿Dónde vivieron ellos en primera instancia? Vivieron en el desierto o en zonas apartadas, ¿ok? Dedicado al ayuno y a la oración, ¿de acuerdo? Al ayuno y a la oración. Sí, Ángela García, dígame. Buenas noches, bendiciones para todos. Doctor, ahí viene la costumbre de la gente irse a los montes ahora. Usted sabe que, bueno, todos sabemos que Juan el Bautista predicó en el desierto, ¿ok? Y Jesús se iba al desierto a orar en solitario, ¿ok? Porque la visión de los que se van al desierto es para que no se les moleste, para estar a sola con el Señor. Eso lo hizo Juan el Bautista, eso lo hizo Jesús, y algunos dicen que el precursor de esa práctica comenzó con Elías. Recuerden que Elías, después que tuvo una confrontación religiosa, se apartó al desierto, ¿sí o no? Y se metió en una cueva. Se metió en una cueva a buscar a Dios, a reflejarlo. Entonces, esa práctica, que obviamente muy espiritual, crea las condiciones para que usted tenga un encuentro con Dios, con su presencia, sin que nadie la perturbe. ¿Ok? Ese es el objetivo. Ellos lo hicieron por muchos años, por mucho tiempo. Los cristianos de hoy se apartan, ¿sí o no? Se van a los montes. Cosa que uno entiende que si no es con un espíritu fanático, está bien. ¿Ok? Si usted cree que hay una cueva donde usted pueda retirarse con el Señor, pues eso se puede ver bien. Ahora, siempre y cuando su salud no corra peligro. ¿De acuerdo? Recuerden que esas son personas que conocen bien la geografía, conocen bien el medio ambiente donde ellos se van a retirar. Y siempre los montes, ustedes saben, y las montañas, siempre han sido centros donde la gente, o los hermanos, los discípulos, en todas las religiones, ¿ok? La gente trata de estar a sola con Dios. Porque, haciendo un paréntesis, ¿dónde tuvo Mahoma su revelación? Es en una cueva que la tiene, tratando de imitar, ¿ok? Ya una práctica que es recurrente entre la gente que busca a Dios. Pero tenemos el caso de los monjes tibetanos, ¿sí o no? En la India, en la China, que se apartan por meses, donde apenas pueden probar un bocado. Son personas que pueden ayunar 6 meses, tomando algún sorbo de agua y algún poquito de pan. Es un apartado con Dios extraordinario. ¿Ok? Entonces, la práctica, según los historiadores y los teólogos, es una práctica muy recurrente desde los tiempos de Elías. ¿Okay? Bien, Alexander Payano me levanta la mano. Vamos a ver, Alexander. Buenas noches, profesor. Perdón por la tardanza, pero quería informarle que el monacato cristiano se me fue asignado para exponer. Yo lo mandé por el grupo. Ok. Mi pequeña investigación. Si usted lo puede abrir ahí. Ok, vamos a ver si el que tiene el control es Daniel. Daniel, vamos a... Daniel, resuelve, que tú eres el hombre. Que tú eres el hombre, así mismo. Pero por lo menos hicimos ahí, ¿verdad? Un pequeño esbozo de ese tema, porque algunos dicen que el primero que comenzó fue Elías, pero el primer monje, el monje en el desierto, los primeros se le adjudica a Pablo, no a Pablo de Tarso, porque ya Pablo ha muerto, ¿verdad? Sino a una persona que se fue al desierto en busca de perfección. Escuchen esto, las causas por las cuales se van. Primero, imitar a Cristo, parecerse a Cristo. ¿Ok? Segundo, buscar un nivel de perfección. Y tercero, Profesor. sí, dígame.
¿A quién que le atribuyen? A Pablo, a un monje llamado Pablo. Yo tengo otra información. Sí, excelente, excelente, excelente. Lo que No, porque como yo hice una pequeña investigación que usted me asignó, sí, no. Ya me mencionó a Pablo, ya me chocan los cables. Pero ese no es Pablo de Tarso, ¿no yo? No es el ermitaño. Exacto. Don Antonio Abad o el ermitaño. Ese es muy bien. Ella, que fue la primera, que se le atribuye el primer... Deme un permisito. ¿Ya usted comenzó con su exposición o se la van a presentar? No, estoy esperando que Daniel... Que Daniel... ¿Por qué que se está trabajando? Estoy trabajando. Estoy esperando que Daniel... Bueno. Que Daniel es parte. Está bien. Vamos ya entonces. Ya usted me echó un ching, usted ve, ya... No, porque si a usted que le toca, esa es su nota, yo se la voy a poner ahí mismo, esa es su calificación. Por cierto, bueno, aunque usted lo va a explicar ahora mismo, ¿cierto? Ya ustedes pueden ver la idea, ¿sí o no? No, ahí en el grupo, si lo quieres descargar, él la va a presentar, no se preocupe. Sí, denme un segundo, que la computadora está entrando. Exacto. El monacato, muy bien. La palabra monacato viene de monachón, ¿ok? Monachón, de una persona que le gusta la soledad. ¿De acuerdo? Quiero enfatizarle en los puntos por el cual... El griego mono. Monos. Sí. No monos de esos negros, pero de la palabra griega monos. O solo. O solo, muy bien. Así mismo. Una persona que quiere estar solo, muy bien. Excelente. Entonces, ya ustedes pueden observar cómo comenzó el monacato primitivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo comenzó el monacato primitivo? Ya Alexander nos va a dar una pequeña ilustración, ¿cierto? Pero una cosa, ya le dije, quiero que me escriban eso, las causas, ¿ok? Las causas, ¿por qué esos hermanos abandonaron Roma con todo ese poderío, toda esa pompa y se van al desierto? Lo primero es parecerse a Cristo. Hay en el trabajo también eso. Parecerse a Cristo, imitar a Cristo. Hacer una santificación con Dios. Exactamente, muy bien. Eso es importante que lo sepamos. Alejarse de los vicios, alejarse de los apetitos sexuales muchas veces. Todo eso está ahí en el trabajo. Bueno, excelente, muy bien. Excelente. Entonces, vamos entonces a esperar, ¿verdad? Nuestro querido hermano que haga y los demás. Es importante ver esa parte del cristianismo, porque de ahí va a surgir el papado, ¿ok? De esos monasterios, recuerden que tenemos que enfocar el monasterio de Oriente, recuerden que el imperio está dividido, ¿cierto? Sí. Oriente y Occidente, hay un monacato que surge en el Oriente y otro monacato en Occidente. Exactamente, muy bien. Entonces, buscando la santidad, ¿cierto? Daniel, póngase la cosa, que esta gente están demandando de ustedes. Daniel, pero venga, ¿cuándo tú vienes para RD? Daniel está en Estados Unidos. Las hijas mías están aquí en mi casa ahora. Pues ya tú lo tienes que venir. Ay. Y a darle vuelta al pastor. Y la abuelita allá también. Entonces, ¿Se ven ahí, verdad? Lo veo bien por todos lados. pero ya se está viendo, sí, algo ahí muy bien. Excelente, muy bonito está eso, excelente. Bueno, el tiempo es suyo, adelante. Muy buenas noches, compañeros. El tema de hoy, el monacato cristiano. ¿Qué es el monacato? Con el término monje
del griego monos, significa solo, los antiguos definieron a aquellos cristianos que, deseando alcanzar una relación más directa con Dios, creyeron lograrlo, retirándose del mundo, abandonando su trabajo, propiedades y efectos y viviendo en lugares apartados para dedicar su vida a la ascesis o mortificación de las pasiones corporales. Y el misticismo es la contemplación y unión con Dios. ¿Verdad? Sí, va muy bien, va muy bien. Daniel. Va muy bien. ¿Dónde surge? Surge en Egipto. En Egipto puede ser considerado la cuna del monacato cristiano. Pues fue allí donde primero se manifestó bajo las formas que siempre conservará el monacato, el anacoretismo y el cenobitismo. Son dos. El padre del anacoretismo egipcio fue San Antonio de Abad, el ermitaño, como lo decíamos ahorita, profesor. Estaba en una conversación. Y las primeras comunidades cenobitas fueron fundadas por San Pancomio. ¿Cuándo surge el monacato? El monacato cristiano comenzó en el siglo III. Los ermitaños del desierto de Egipto buscaban una vida dedicada a su religión y apartada del mundo secular. Tipos de monacato. Tenemos el anacoretismo y el cenobitismo. El anacoretismo, los primeros monjes llamados eremitas o anacoretas vivían en soledad en el desierto dedicándose a la oración, la penitencia y la búsqueda de la unión con Dios. Ahora bien, el cenobitismo, con el tiempo surgió el cenobitismo, donde los monjes vivían en comunidad, ya vivían juntos, siguiendo unas reglas comunes y compartiendo la vida monástica. Ahora, los padres, según investigación, fueron San Antonio de Abad, que fue considerado uno de los padres del monacato. San Antonio de Abad fue un eremita egipcio que inspiró a muchos a seguir una vida de aislamiento y asceticismo. Ahora bien, San Benito de Nursia fue en el occidente. San Benito de Nursia, con su regla de San Benito, fue fundamental en la organización y expansión del monacato en el occidente, en el occidental. Ahora, la expansión. Desde Egipto, el monacato se extendió a otras regiones como Palestina y Siria, donde surgieron variantes como las lauras, que es una combinación de anacoretismo y cenobitismo. En Occidente, el monacato se desarrolló más tarde con una mayor influencia de las formas cenobíticas. San Agustín, con su regla de San Agustín, contribuyó a la organización y difusión del monacato occidental. Las características del monacato, algunas de ellas fueron se renuncia al mundo, o sea, el monacato implica la renuncia a los bienes materiales. Perfecto, muy bien. Estamos hablando ahorita, y las relaciones familiares en favor de una vida dedicada a Dios. Está el ascetismo, la práctica del ascetismo, que incluye la mortificación del cuerpo y la disciplina espiritual. Es una característica central del monacato. Muy bien. También está la oración y contemplación. La oración, tanto individual como comunitaria, y la contemplación de la divinidad
son elementos esenciales de la vida monástica. También está el trabajo manual. Exactamente. Aunque la oración y la contemplación son prioritarias, muchos monjes también realizan trabajos manuales como la agricultura, la artesanía y la copia de manuscritos. Muy bien. También está la comunidad. Aunque existen formas de monacato solitario, eremitas, la vida comunitaria, cenobitas, ha sido la más común, con monjes viviendo juntos bajo una regla. Exacto. Y compartiendo la vida monástica. En conclusión, en resumen, el monacato cristiano surgió como una forma de vida religiosa que busca la unión con Dios a través de la renuncia al mundo, la práctica de la ascetismo y la dedicación a la oración y la contemplación se desarrolló en diferentes formas, desde la vida solitaria de los eremitas hasta la vida comunitaria de los cenobitas. Y se extendió por diversas regiones, dejando una huella significativa en la historia del cristianismo. Aquí, mi exposición. Muy bien, excelente, muy bien resumido. Así como él lo planteó, es así. La vida de los monjes en principio es una vida bastante dura, ¿te ves? Que tal vez pudo haber enfatizado en los primeros grupos, los anacoretas, los ermitas, ¿no? Viven en el desierto, viven en cuevas, ¿ok? En cuevas. Hay un grupo de ellos llamado los reclusos, ¿ok? Los reclusos que viven en celda. Hoy le decimos reclusos, ¿cierto? A los que están coartados de libertad. Pero el término recluso viene de ahí también, de los monjes, que ellos alquilaban una celda, lo que se conoce como monjes de reclusión, buscaban una celda y de ahí vivían años enteros, ¿ok? La comida se la pasaban por una brechita. Exactamente, muy bien. La comida se la pasaban. Aquí. Sí. No me pasó, pero ellos recibían solamente el alimento por una brechita, una rejillita de la puerta, solamente. Prácticamente su vida entera. Esos son los monjes de reclusión. Está el tipo de los monjes, unos monjes que en principio viven en el desierto, se le conoce como los girovagos. Este tipo de monjes, los girovagos, viven caminando de un sitio para otro, permanentemente, caminan, piden limosna, pero son monjes que ya ustedes ven, hay mucha gente, pero hay algunos que asumieron prácticas prácticamente de personas con trastornos mentales. Es el caso de los Buscoy, los monjes Buscoy, que vivían en el bosque. Señores, estas son gente que viven orando, que viven ayunando, pero oiga la situación por donde se va orientando ya, que podríamos decir que eran fanáticos, ¿verdad? Por no decir que eran enfermos mentales, sino que son, podríamos decir, fanáticos. Los monjes Buscoy, eso comen hierba, raíces, ¿ok? Viven donde le coja la noche. Recuerden que están en el desierto específicamente y en la parte oriental. No hay alguien que lo pueda guiar, ¿cierto? Que le pueda establecer reglas para que ellos dejen esa práctica, porque esas son prácticas que supuestamente agradan a Dios. Daniel me levanta la mano, vamos a ver. Doctor, pero una cosa es, claro, el buscar a Dios siempre va a ser agradable para Dios, ¿verdad? Claro, cierto. Pero
¿con qué objetivo, aparte de buscar a Dios, esa gente se meten ahí? Porque dicen que no salen, que no comparten con nadie. Así es. ¿Con qué otro objetivo que no sea el vivir en unión con Dios? ¿Cuál es el otro objetivo de esa gente? Bueno, ya lo dijimos aquí, es buscarla, parecerse a Cristo, aunque estaba en un error, ¿ok? Porque hay personas que entienden que sacrificando el cuerpo, martirizando el cuerpo, alcanzan la santidad. Entonces hay personas de estas, bueno, pues esas personas podían ayunar el año entero, tomando algo de agua si se encontraba. Pero es un extremo, para mí es un extremo de la búsqueda de Dios. Okay. Sí, pero el parecerse a Cristo es ir por aldeas, sanar, llevar... compartir el Evangelio. Llevar el Evangelio, todo ese tipo de cosas, no quedarse trancado ahí. Eso lo veremos con la regla de San Benito de Nurcia, ¿ok? Y San Pacomio, que son la gente que dice, bueno, esto hay que organizarlo, ¿cierto? A esta gente hay que ponerlo a trabajar, a esta gente hay que ponerlo a orar, esta gente no puede estar caminando. Por ejemplo, habían algunos que no pisaban, que intentaban no pisar la tierra, ¿lo sabían? Los llamados monjes de la columna. Hubo un monje, ¿lo vieron? ¿La tierra en polvo o...? El suelo. El suelo. ¿Y cómo vivían? En las ramas, vivían en ramas de los árboles y vivían en un pilar, le llaman los monjes del pilar. Lo pueden buscar ahí mismo, los otros compañeros que nos están siguiendo, los monjes del pilar. Hubo uno que vivió casi 50 años en una columna. ¿Ok? Y de ahí le pasaban sus alimentos. Todo el tiempo era una búsqueda con Dios en esa columna. Estamos viendo aquí algunos extremos, ¿cierto? Algunos extremos porque la gente malinterpreta muchas veces, tiende a malinterpretar las Sagradas Escrituras. Es decir, tenemos que ayunar, ¿cierto? Y el asunto que muchos de nosotros vemos de gente que está buscando siempre una inspiración sobrenatural, ¿ok? Un poder extremo. Entonces, esas cosas, el cristianismo primitivo también la experimentó. Hay que destacar que muchos de esta gente alcanzaron un nivel de santidad, ¿de acuerdo? Alcanzaron un nivel de santidad. Por ejemplo, los anacoretas, al igual que los otros, son personas que viven en lugares solitarios. ¿Ok? Gente que no quiere contacto con el medio ni con ninguna persona. Es el caso de San Antonio Abad. ¿Estás seguro, doctor? Sí, claro. San Antonio Abad. No, mira la imagen. Ese es uno. No lo estoy viendo. No estoy viendo. Tienen que mandársela. No sé si Daniel la está subiendo. Debe de subirla. Pero de que tenemos ahí una situación que para algunos es extrema, porque una persona... No, esos son monjes tibetanos. Esos son monjes tibetanos. Son los monjes del desierto. Monjes del desierto. Pues, los anacoretas. ¿Ok? Déjenme ver si yo puedo ver algo aquí. Para mostrarle, bueno, si usted me permite, páseme el mando para yo puedo presentar. Mire a ver. Sí, solo dándole a compartir pantalla, pero como quiera lo voy a pasar el mando ahora. Ah, no, pero está bien, quédese, porque muchas veces yo no lo manejo bien. ¿Usted ve? Igualito, de la misma forma usted puede ver. Ok, entonces vamos a ver, ¿quién tiene alguna idea del monacato? Vamos a ver, para entrar en el otro tema. Es un tema bastante amplio.
Vamos a ver si nosotros podemos. Ajá, vamos a ver. Dice, también conocidos como padres del desierto, fueron anacoretas y ermitaños cristianos que vivieron en el desierto de Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia, entre el siglo 3 y 7. Buscaban una vida de soledad, contemplación y ascetismo para profundizar su relación con Dios. Exactamente. Pero sí, adelante, sí. Sí, sus orígenes, siga. El movimiento surgió como una forma de vida religiosa alternativa a la iglesia institucionalizada de la época, buscando un mayor fervor espiritual y alejándose de las tentaciones del mundo. El desierto como lugar. El desierto se veía como un lugar de purificación. Exacto. Donde se podía confrontar las propias debilidades y buscar una unión más profunda con Dios. Las características que yo la base de soledad. Claro. El control del pensamiento. Ok. Muy bien. La mortificación del cuerpo, la mortificación de las pasiones. Le decía, por ejemplo, de San Antonio Abad, es un hombre de 20 años riquísimo, ¿ok? Que va a la iglesia en esos años, estamos hablando del siglo IV, del año 300 en adelante, y entra a una iglesia y escucha una prédica donde el pastor o el obispo está hablando del hijo del joven rico. Entonces, en esa disertación ya el tocado, ¿no? Porque recuerden que hay un nivel de santidad, ¿de acuerdo? No podemos negarlo. Pero es un nivel de santidad que atenta con la destrucción del templo que es el cuerpo. Entonces San Antonio recibe una palabra donde el obispo está predicando del joven rico y dice, vende todo lo que tiene y sígueme. Antonio, o San Antonio de Padua, como lo conocen los católicos, ¿cierto? Salió de ahí de la actividad, del sermón, del servicio, y le dio todo su dinero, toda su riqueza, la repartió entre los pobres. Solamente se quedó una parte con su hermana, le dejó algo, pero él se fue a vivir a una casa abandonada. Ahí duró prácticamente 20 años o 15 años. Dígame. Pero también hubieron otras figuras notables. Juan el Enano, Macario el egipcio, claro. El egipcio, Moisés el Moro, Arsenio el Grande y Boheme. Los monjes del desierto fueron pioneros en la vida monástica cristiana, buscando una relación más profunda con Dios a través de la soledad y la solicitud. Uno no se opone, ¿cierto?, a que la gente se aparte para Dios, ¿de acuerdo? Ya sea en su casa, ya sea en la iglesia, pero usted no puede caer en un extremo. Mi hermana me levantó la mano. ¿Cómo se llama ella? Que vi que me levantó la mano. La hermana que está... Bueno, ellas hermanos, pueden participar porque esto es siglo IV. Sí, ok, ya está ahí. Vamos a ver. Dios le bendiga. Amén, hermana. Estaba analizando lo que es el monacato, que jugó un papel fundamental en la preservación y la transmisión de la cultura greco-romana durante la Edad Media. No, pero yo no estoy en la Edad Media todavía, hermana.
Mire. Porque eso es como una religión, ¿verdad? No. Son cristianos que están en el desierto, hermana. Porque eso está en la iglesia. Sí, pero nosotros estamos en el siglo IV, no hemos pasado todavía a la Edad Media. Estamos la gente que la persiguió el imperio, ¿se recuerda? Y producto de la corrupción que había, mucha gente decidió irse al desierto a buscar a Dios, a consagrarse, a apartarse del mundo. Después van a venir los monasterios. Ustedes saben que hay monjas, ¿sí o no? ¿O no hay monjas? Conocemos que hay monjitas, hay sacerdotes, pero eso tuvo un origen. Recuerden que todavía no existe la Iglesia Católica en el siglo IV. ¿Ok? No existe todavía. Lo que de ahí entonces que la Iglesia Católica va a tomar todo eso. ¿Ok? Porque ¿quiénes son los que se están retirando al desierto? Son cristianos. No existe una Iglesia Católica. Todo en el siglo IV, hermano, en la Edad Antigua. Lo que usted me está explicando ya corresponde a la Edad Media y eso lo veremos ahora. ¿Usted me entiende? El monacato. Ajá. Y es también de monasterio, porque eso lo usan ellos también. Claro. Entonces de ahí fue que hubo el origen de ahí. No, el origen no está ahí. No, el origen no está ahí, hermana. El origen no está ahí. Es que ese monasterio, esos monasterios se forman, tal vez yo me equivoqué, se forman con estos hombres que estamos analizando, que fueron los primeros que se fueron al desierto. Exacto. Después que ellos no están organizados todavía. Esas son gente que están en el desierto, que se meten en cuevas a vivir. ¿Usted me entiende? A buscar a Dios en soledad. Todavía no se ha formado el monasterio. Ahora, cuando viene San Benito de Nurcia, cuando viene San Pacomio o Pacomio, cuando viene el San Basilio, entonces estos sí ya comienzan a establecerle reglas. ¿Usted me entiende, hermana? Okay. Hasta ahora, esos primeros no tienen reglas. Ellos andan haciendo lo que su mente le plantea, lo que su mente le dice. Entonces, vamos a ver esta partecita aquí, si yo le puedo, ¿verdad? Estoy presentando, ¿verdad? ¿Cierto? Dice el desierto como elección espiritual en el cristianismo primitivo. ¿Ok? Estamos hablando del cristianismo primitivo. ¿Usted entiende, hermana? Después de las persecuciones, siglo II, siglo III o siglo IV. Los ascetas del desierto, monjes, eremitas, anacoretas y cenobistas. ¿Ok? Primero son eremitas, anacoreta, asceta. No le interesa la ropa, no le interesa el dinero, no le interesa la comida, no le interesa su aspecto físico. Ellos lo que quieren es buscar a Dios en un extremo. ¿Usted me entiende? Como que usted quiera comenzar a consagrar este mes entero de agosto, ¿no? Y el próximo también. Y si aparte, y el celular lo aparte, vamos a decirlo así, ¿sí o no? Y se encierra en su cuarto ahí. Y que apenas le pasen un poquito de agua por la puerta, buscando esa santidad. Hay gente que ha caído en problemas psiquiátricos, ¿lo sabían? Entonces, aquí tenemos el primero, dice que fue Antonio el primer eremita, ¿sí o no? La palabra eremita viene de desierto, ¿no? Que no es lo mismo monachón o monje, que monje significa estar solo. Los eremitas son los que se van al desierto, ¿ok? A vivir ahí. Entonces, tenemos el desierto sirio, como se dijo, sus anacoretas, el movimiento semi-anacoretismo, son varios. Los ascetas del desierto, a 6, como dijo el hermano, a entrenarse, ejercitarse. ¿Por qué ellos hacían esto? Porque quieren ser santos, porque quieren ser gente poderosa en Dios, porque quieren una vida pura y limpia, apartándose del pecado. Fíjense que cuando uno se convierte o acepta al Señor, se produce en nosotros el inverso de catarsis. ¿Cuál es? Cuando es una catarsis, ¿sí? Una limpieza interna, ¿sí o no? La gente
no quiere ni escuchar música, ¿ok? La gente se separa, ¿ok? Pero con el conocimiento y la doctrina, la gente tiene que volver a participar. Entonces, a participar con su familia, a participar de sus amigos, claro, sin incurrir en los mismos vicios o las actividades que uno incurría. Un cristiano que se convierte realmente, ya le dije al principio, es un proceso, ¿no? Entonces, estos hermanos quieren una vida de pura entrega con el Señor. Entonces, ahí están los ascesis, los que se entrenan, los que se ejercitan, los ermitas o ermitaños, del verbo eremo, desierto, asceta que viven en la Echatis, en Egipto, que lo hemos visto. Los anacoretas viven cerca del río Nilo, fíjense, cerca de los ríos del desierto, o viven en cuevas, viven como si fueran salvajes, en estado primitivo, ¿no? Y están los cenobitas. La palabra cenobit viene de seno, junto, y bio, comunidad. ¿Ok? Y hay algunos que dicen, tenemos que vivir en comunidad. Y ahí viene la palabra, el cenobitismo, vivir en comunidad. ¿Ok? La palabra... Bueno, por ahí va el asunto, hermano, porque una cosa no quita la otra. Juan el Bautista comía en el desierto y vivía en el desierto. Al lado del río también Jordán, por ahí, en la área. Claro que sí, muy bien. Es una práctica que ellos la fueron tomando, la fueron arrastrando, como nosotros hoy. Yo conozco unos pastores que hacen, y ustedes lo saben, que se van al monte, ¿sí o no? Pero no viven en el monte. Pero ya hay pastores del monte, hay iglesias que se internan en el monte 2 y 3 días, buscando presencia de Dios. ¿Ok? Es una práctica vieja, una práctica del siglo IV. Cuando hablo del siglo IV, señores, estoy hablando del 300 en adelante. ¿Ok? Entonces, nuestra iglesia, Centro Familiar de Oración, siempre ha estado en busca de Guayguí. Eso, nuestro padre Juan Carlos Santana ¿cómo se llama? Nos fundó esa parte de ir a buscar a Dios allá en la montaña. En Guayguí. Sí, es bueno. Lo que no se puede caer en el extremo. Como que usted diga ahora, bueno, yo me voy a separar de mi familia, voy a abandonar mi trabajo, ¿cierto? Se acabó celulares, se acabó pagar colegiatura, este que está aquí se va a meter con Dios en ese monte y ahí va a vivir. Usted puede alcanzar un nivel espiritual alto, pero es posible que también tenga algunas dificultades. ¿Ok? Entonces, pero siempre hacer un retiro en un bosque, ¿cierto? Yo veo eso bastante asequible, siempre y cuando no se caiga en un extremo. Porque ya le dije, ya conozco pastores que le dicen, bueno, del viernes al sábado estamos en el monte. Y ya ustedes ven las mujeres con sus niños, llevando con su sábana, porque en el monte que se va a dormir. ¿Ok? En el monte, amanecer ahí. ¿Ok? La gente viene con un nivel de santidad o adquiere una experiencia con Dios, pero eso no es transformación, oye. Te puede conseguir una experiencia con Dios, pero la transformación la da la palabra y la doctrina. ¿Ok? San Pablo también fue al desierto de Arabia. Arabia tuvo un tiempo. Y Jesús se preparó en el desierto. ¿Ok? Ahora, ¿Cristo se quedó en el desierto? No, maestro. Entonces, por ahí va el asunto. Desiderio Veloz me levanta la mano. Sí, orar es bueno, ayunar es excelente, ir a la montaña, ir al desierto. Solo, como dice la palabra, que hay que hacerlo con entendimiento. Exacto. Poner los pies sobre la tierra, no creerse un monje que está en el aire. Y como Jesús lo hizo para iniciar su ministerio. O sea, un tiempo para llenarse del Espíritu Santo, hablar con Dios, y luego tienen que ir a la sociedad. No se puede quedar por allá. ¿Te me entiendes? Ir a la sociedad, llevar esa maravilla.
Después, en la regla de San Benito y en la regla de San Basilio, se le va a explicar a ellos. Se le va a decir, pero ¿y cómo tú puedes compartir la palabra con otros si tú vives solo? ¿Quién va a escuchar tu predicación? ¿Con quién tú vas a compartir el bien? ¿Ustedes están escuchando? Eso está ahí, pero claro, recuerde que son personas que salen de la persecución, la iglesia está corrompida con todo ese pus que Constantino le transmitió. ¿Quién quiere estar en una iglesia así? Cuando la iglesia se corrompe, la gente sale de ahí. Ok, pero obviamente estamos en un extremo. Hermana Ángela García, dígame. Doctora, a nivel personal, yo pienso que ese tema del monte es más bien un simbolismo. A pesar de que hoy estamos aprendiendo de que es una práctica que viene de siglos atrás. Es cierto. A mí, por ejemplo, una amiga el otro día me decía, una amiga hermana, que yo no he obtenido respuesta de Dios porque no he ido al monte. Oh. Sin embargo, yo tengo mi propio monte en mi casa también. ¿Se da cuenta? Tengo mi monte, mi cuarto de guerra, como dice la película. Sí, y todo lo demás. Doctor, yo también quiero preguntarle de dónde vienen los misioneros. Bueno, ¿Vienen de alguno de estos que estamos explicando ahora? No, usted sabe que Cristo lo dijo, vayan por todo el mundo, ¿sí o no? Las misiones es algo bíblico. Gente que se traslada a un sitio donde Cristo no ha sido predicado. Porque Pablo lo dijo, yo no predico en fundamento ajeno. Hay gente que siente en el llamado, ¿sí o no? De ir a Bonao, por ejemplo. Un guatemalteco, un venezolano, un argentino, quiere venir a la República Dominicana porque él siente en su corazón hacer las misiones, predicarle a las almas. Eso está bien, es bíblico. ¿Sabes? Es bíblico y está dentro del mandato. ¿Sabes? Lo que hay que asegurarse de que esa misión sea el resultado de un llamado de Dios a las naciones. ¿Ok? Y el compromiso que todo cristiano tiene. Hay gente que tiene más pasión por establecer iglesia. Hay otros que tienen pasión por enseñar. Hay otros que tienen deseo de adorar a Dios. Y todo eso está bien, porque ahí están los ministerios, ¿no? Okay. Ahora, hay un mandato que Cristo dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, prediquen el evangelio. Todo eso está ahí. Ir a las misiones. Pueden ser misiones mundiales, misiones regionales y misiones locales. ¿Ok? Porque Cristo dijo, me seréis testigo ¿dónde? Me seréis testigo en Judea, en Samaria y claro, es decir, que hay una misión local también, hay una misión provincial, hay una misión barrial. Entonces de ahí las misiones mundiales, ¿sí o no? Hasta lo último de la tierra. Pero fíjense que él comienza primero por donde él vive. ¿Sí? Galilea, donde él vivió. Mira el monte mío, doctor. ¿Cuál es el monte de usted? A la hermana Gloria me levantó la mano. Vamos a ver, hermana Gloria. Yo pienso que ellos lo hacían con buenas intenciones, claro, de buscar a Dios, pero siempre que las cosas se buscan sin la guianza de la palabra de Dios, del libro de la ley de Dios, creo que se está haciendo fuera del orden bíblico. Sí, entonces, claro, esto puede traer esa dificultad que luego la vamos a ver más adelante. Claro que sí. Pero yo pienso que dice la Biblia que Jesús iba al monte. Claro. Ahora, sí, yo no lo he hecho nunca. Yo una vez fui al este no, a San Cristóbal, por ahí, y me llevaron a un monte, a una vigilia, y fue bien bonito. Sí. Pero y ahí surgen esa gente que anda con ese deseo de meterse en los montes. Sí. Surgen muchos problemas, muchas cosas extrañas, porque yo creo que, como decía la hermana que dijo ahorita, el monte tuyo es tu santuario, es donde tú tienes tu casa. El monte mío yo iba a congregarme a la iglesia. A su iglesia. Claro.
entiendes? Entonces por eso es que están surgiendo tantos movimientos raros. Y muchas cosas extrañas. Y gente, sí, claro. Bueno, hay una muchacha. Tiene buenas intenciones. Sí, sí, claro. Todo lo que trae es extremo, como lo dice usted, profesor. Porque mire, eso trae problemas. Hay un muchacho por acá, así que él predica a las 5 de la mañana, ya usted sabe. Él predica de 4 a 5 de la mañana, él solo, voceando por la calle, que Cristo viene. Yo no lo combato porque yo no estoy aquí para combatir a nadie. Pero, ¿quién está escuchando ese mensaje? Bueno, una gente que esté pasando por ahí. Bueno, gloria a Dios. Él entiende que lo está haciendo. Yo diría que es una influencia, que la gente no va a prestar oído para escuchar eso. Yo conocí uno que se subía arriba de la casa, el techo, y no dejaba dormir en esa comunidad. ¿Usted me entiende? Y entonces cuando las cosas se hacen de esa manera, no hay conquista. Sí. La gente no quiere escuchar lo que entiende de loco. Entonces, a las 6, usted durmiendo a las 6 de la mañana. Gente durmiendo. Despertándole. Fíjate, se acuestan a esa hora. Y de mala manera. Entonces, por lo menos estos monjes lo que hacían era que dejaban su familia. Claro. Estos monjes dejan su familia y se meten allá. Porque usted podía dar monte una vigilia. Bueno, llévese un mosquitero. El mosquito, ahí cualquiera ve a Dios. Y la gente sale temblorosa, la gente sale. Mire, Cristo iba al monte y oraba y volvía otra vez para Jerusalén o para Galilea. ¿Cierto? Doctor. Sí, dígame. Ellos ven a Dios, pero lo van a ir a ver más rápido con el dengue que le den. Bueno, no, y la gente viene de que con mucho poder, pero es una experiencia. Y una experiencia es una experiencia, una vida es una vida. Entonces, estos monjes cayeron en el mismo error que mucha gente está cayendo hoy. ¿Por qué? Porque están sin dirección, como dijo la hermana Ángela. Están haciendo cosas que cualquiera. El monte es suyo, es su casa. Métase ahí desde las 6 de la mañana hasta las 12 orando. Y usted verá que va a recibir lo mismo. ¿Me explico? Pero es una práctica, como dijo la hermana, muy antigua. Voy a seguir, señores, porque este tema del monacato apenas comienza. Recuerden que nosotros los cristianos venimos arrastrando desde los tiempos de Cristo hasta ahora muchas cosas. Ahora, ¿quién organizó eso? Otro monje que pensó mejor. Ya ahorita, ya le dije, hay pastores que son de que los pastores de monte. Oiga, ya eso no tienen iglesia, sino que es el pastor del monte. Usted va allá y él comienza a ministrarle. Y ya yo he escuchado muchas cosas feísimas, que no me compele decirla porque vaya usted a pensar. Entonces, ¿dónde están los anacoretas? Están en el desierto. Los cenobitas viene del término coino o común y vía una vida común. Ya esto dicen, no, usted no puede andar por ahí dando vueltas. Mire, ahí tenemos una gráfica, hermano Edward Sandoval me tiene la mano levantada y la hermana Gloria creo que me levantó la mano. Ok. Bueno. Dios le bendiga mucho a todos. Amén. Dios le bendiga a todos. Adelante, hermano, le escuchamos, hermano Edward. No entender lo que es el monte, porque la Biblia quizá diga algo, pero cuando uno entra en intimidad con Dios buscando presencia del Señor, porque hay muchas personas que tienen un evangelio muerto. Cuando yo llegué al evangelio se me explicó y ahí mismo oran por mí. Yo duré 17 días en el monte y yo vi literalmente los demonios que salían de mí en el monte. Nosotros siempre salimos para el monte y bajamos diferente, porque dice segunda de Corintios 5:13, si estoy loco es para Dios y si soy bueno para mí mismo. El que nunca ha subido al monte, le recomiendo que suba por 2 y 3 días en ayuno sin tomar agua y se va a dar cuenta la locura que se le va a pegar de Dios. Pero eso es algo hermoso. El que come para Dios lo hace y el que no también lo hace para Dios. Pero el monte es algo terrible. Yo enseño a la iglesia a subir al monte.
Bueno, porque ahí me crié yo en el monte. Bueno, mire, hermano, Yo le amén, yo entiendo eso porque un retiro, esta gente lo hizo, pero alguien fue y le regularizó eso. Lo que usted está haciendo no es nada nuevo. Estamos en el año 300, ¿usted me entiende? 320 después de Cristo. Han pasado de esto 1700 años. Hay gente que ha ido. ¿Usted entiende? Hay gente que ha tenido experiencia. Ok, pero hay gente que ha tenido experiencia en su iglesia, la misma que usted tuvo. Hay gente que la tiene en su iglesia y en su casa. Particularmente yo tuve un tiempo que dormí en la iglesia. Yo tuve experiencia como la que usted también me está diciendo. ¿Usted me entiende? Y fui una vez a retirarme y vi un culebrón que me pasó por al lado. Yo le tengo miedo a la culebra, yo seguí mi retiro. ¿Entiendes? El asunto es que si caemos en un fanatismo irregular, nos vamos a olvidar de la palabra de Dios, que es la que realmente transforma al hombre. Si usted no es cambiado por la palabra, el monte solo no lo va a cambiar. Ahora, si se combina la transformación por la palabra y la búsqueda, olvídese que usted es un rayo, que está prendido todo el tiempo. Eso hay que entenderlo. Pero la espada que dice la palabra, es la palabra de Dios, que es la que corta, que tiene espada, tiene un filo de doble filo, ¿sí o no? Ya le dije, esta gente vivía en cueva, usted por lo menos fue 3 días, pero San Antonio de Padua duró 20 años y Juana María la Egipciana, la pueden buscar, María la Egipciana, duró 40 años en una cueva. Se adelgazó, estaba transparente esta mujer, 40 años en una cueva, no en el monte, que usted bajó a los 3 días, a los 17, ella se tiró 40 años, 40 años, María la Egipciana, anótenlo por ahí, 40 años. Y San Antonio Abad duró 20 años viviendo en una casa arrumbada, él solo, sin mujer, sin ropa, porque estamos en un extremo. ¿Usted me explico? Ediliana Bonifacio. Y Dios le bendiga. Una pregunta, ¿por qué esas personas duraron tanto tiempo en esas cuevas? Querida. Porque se supone que si tú vas a hacer algo, es por un tiempo determinado porque tú vas a bajar con una misión de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué duraron tanto? Bueno, pero lo dijimos desde el principio, esta gente quiere parecerse a Cristo. Esta gente no quiere pecado ni en sus pensamientos. Ya yo lo dije al principio. Esta gente está buscando a Dios, pero no como un montecito, no. 20 años en una prueba. Búsquese usted, Edilania Bonifacio, el ejemplo de María la Egipciana, que prácticamente está desnuda porque la ropa que tenía se le desgastó encima. Y cuando San Pacomio la fue a visitar, ella fue que tuvo que decirle, soy una mujer, porque él no sabía qué es lo que era ya. ¿Ok? Si era mujer o era hombre o qué era un espíritu. Porque esa gente se metió en esa condición buscando a Dios. Tengo algo aquí de ella. ¿Tiene algo de ella? Mándela por el grupo para que las damas de aquí... En la computadora. No, pero usted lo descarga, lo pone en un Word y lo pone bonito y lo envía. Juana María la Egipciana. Pues díganos algo rápido ahí. Señor, esta clase hasta las 12 de la noche parece. Porque este tema... Profesor. Sí, le escucho. Como ese fue un dato realmente que surgió como referencia, yo entiendo que esos son informaciones que las podemos buscar de manera particular para aprovechar. No. Por otra parte, profesor, quería comentarle a los fines de edificación que como estas son una clase, obviamente, que debemos de tener un enfoque sobre todo, tal y como usted lo está trayendo, desde una perspectiva universitaria, teológica, aclarar solamente, o sea, a fines de intervención,
de que cada vez que el Nuevo Testamento refiere al monte y refiere que, por ejemplo, Jesús fue al monte y los diferentes personajes que utilizaron el monte y el desierto para apartarse por un momento, realmente no se hizo ni se analiza a través del método de interpretación alegórico, ni mucho menos, no. Exacto. Son análisis narrativos. Exactamente. Históricos, o sea, que eso ocurrió realmente. Eso bueno aclararlo porque cuando nosotros traspolamos eso a que el monte es nuestro aposento, nuestra casa, bueno, ya no estamos realmente enfocando el tema desde una perspectiva bíblica. Exactamente. Claro. Porque eso es un método alegórico y no es así. Contratamos la Biblia cuando realmente pensemos que es así. No obstante a ello, corroboro, porque recuérdese que las exégesis procuran incluso hasta analizar los tiempos mismos, el entorno, cultura. Claro. En el tiempo que estamos viviendo, tal y como usted lo ha enfocado, no es para que nosotros, obviamente, utilicemos esa misma herramienta para nosotros buscar a Dios necesariamente. Y corroborando que, tal como dijo el hermano Evo, no es que deja de ser importante, porque cuando lo hacemos con el fin de quizás debilitar un poco la carne, como el mismo ayuno, le estamos diciendo a Dios, mira, voy a entregarme, voy a apartarme un poco, me voy a salir de la sociedad un poco saturada para descansar, para meditar en ti, para apartarme en ti, pero esas son excepciones y no constituyen para nada una regla. Fíjense que de manera excepcional la Biblia lo plantea para unos y otras personas, incluyendo a Jesús, con un fin determinado. O sea, que no es tampoco que nosotros como iglesia, como pastores, los que son pastores, van a imponerle a la iglesia de que tengan que ir a la loma porque si no están en pecado, porque si no, no están en santidad. Tal y como decía usted, profesor, la santidad implica, obviamente, que la palabra corte, como dice, como toda espada, y nos haga entender realmente cuál es el fundamento de la santidad. No que esporádicamente vayamos un día, supuestamente porque es el único método o el método mediante el cual podemos ser limpiados. Pero quería hacer ese aporte. Excelente. Excelente. El nombre de usted a veces se me escapa. Muy buena intervención. Juan Carlos Santana. Juan Carlos Santana. Buenas noches, profesor. Vamos a ver, sí. ¿Quién me habla? Rolando. Sí. Rolando, apareció Rolando. Qué bueno. Vamos a ver. Bueno, voy a hablar un poquito del tema. Ok. El monacato. El monacato es un estilo de vida. Y al igual que el monte, voy a hacer una alegoría, al igual que el monte, para muchos creyentes, se ha convertido en un lugar donde su fe, así lo entiende, y no se le puede contradecir entre las cosas espirituales, no se contradicen. ¿Por qué? Te vienen atadas a un paquetito y entre ellos se encuentra la fe. Pero fue una fe establecida por el maestro porque él fue el más famoso de los que volaban en los montes. Pero también en el monacato podemos citar a todos los profetas que como tal cambiaron sus estilos de vida y se apartaron, y también a esos monjes católicos que también en un momento dado pasaron de una vida total a una vida más consagrada porque querían casi elevar sus espíritus. De ahí que este movimiento se hace tan famoso, sobre todo en la Iglesia Católica. Claro. Porque si buscamos otra religión antes del año 1125, no aparece como tal alguien que practique de la manera que ellos lo hicieron esto. Lo único que ellos traían algo que iba en comunidad y que traía un bienestar para la comunidad, porque entre otros también ellos estudiaban, se hicieron estudiosos y al mismo tiempo practicaron la enseñanza y también enseñaron las artes. O sea, que no lo hicieron simple y llanamente para ellos mismos, sino que muchos de ellos fueron maestros, realmente maestros, como es el caso del doctor Antonio de Padua, que también fue considerado como un doctor evangélico. ¿Por qué? Era teólogo y era muy bueno en lo que él hacía. Entonces, debemos saber que cada uno de ellos lo que hicieron fue lo mismo que
caso de María de Egipto, sí. Ella incluso cruzó el Jordán. Sí. Entonces, todos esos mecanismos que ella utilizó fueron lo que al final hicieron de ella prácticamente una madre, porque ella fue la que hizo que muchas mujeres se hicieran devotas a ella, porque se hizo conocida dentro de su religión, y la religión de ellos no era otra, era la cristiana. Este movimiento tiene algo muy bueno, que solamente se encuentra en el marxismo prácticamente, o en el cristianismo. ¿Por qué? Porque trae el monoteísmo a colación, porque todos los que practicaron el monacatismo fueron personas que buscaban a un solo Dios. Sí, ellos, porque, escúcheme, ministro, muy buena la intervención suya, porque el objetivo es que la gente cambie, pero fíjese que aún estos monjes terminaron siendo los padres de la iglesia, los teólogos. Buscaron Biblia, hicieron traducciones, no se quedaron solamente en la experiencia espiritual, sino que comenzaron a escribir, comenzaron a aportar. Lo que tenemos tal vez hoy es personas que tienen muy buena intención, buscan esa santidad, y yo lo veo muy bien. Ahora, después de ahí viene la reflexión bíblica. Sí. Todo lo que nosotros pudiéramos hacer que está fuera de la Biblia nos va a conducir a nosotros a un extremo. Y ya usted sabe cuál es la situación de los extremos, que uno termina cayéndose. Porque esas prácticas, como dice Colosenses, al principio son buenas. ¿Usted me entiende? Usted va a Colosenses capítulo 3. Pero no nos producen un fundamento. Fíjense que ¿dónde van a encontrar ellos el fundamento? En un monasterio. Finalmente ellos van a tener que buscar una casa, como bien dijo usted, ¿sí o no? Y comenzar a recluirse ahí, y va a aparecer entonces el abad, el padre del monasterio, que comienza a decirle: no, espérense, aquí hay que orar, aquí hay que trabajar, aquí hay que saber música. ¿Usted me entiende, hermano? Aquí hay que... ¿De dónde salen las universidades? ¿Es de los monasterios posteriormente? Amén. Porque no eran centros espirituales, también se convirtieron en centros de enseñanza, donde se aprendió griego, hebreo. Así es. Y donde todavía podemos ver los ejemplos de cuán grande fue su obra, porque todas esas universidades son producto de personas que cultivaron el conocimiento a una manera superior. Entonces, entendemos que el monacato tiene sus cosas buenas, pero no tenemos que ir al desierto para encontrarnos con el Eterno y plasmar nuestras vidas de una manera mayor, porque todo está ahí. Y nosotros tenemos que hoy en día tener en cuenta la misión que con esta forma bien preparó. Lo primero que hizo fue preparar. Entonces, me ayudan con los micrófonos, que recuerden que la primera parte era de Rolando, así que le entré un poquito tarde. Exacto. En todo caso, tenemos siempre que ver los ejemplos que estatuaron los más importantes. Lo primero que hizo Shaul Pablo fue preparar los pies de María. El maestro preparó 12. Yo no estoy en contra de que haya personas que quieren separarse hacia el Eterno, que cada quien tiene un camino que recorrer y nosotros no podemos generalizar. El monacato tuvo sus partes buenas, también sus partes malas, si así se le puede decir. ¿Por qué? Porque es algo un tanto egocéntrico cuando lo que hay ya es un despojo de uno mismo, pero no hay un discípulo, no hay nada, o sea, todo lo que yo consigo para mí, pero no hay algo para la posteridad. No hay resultado, no hay resultado. Ayudar
o pocos resultados, ¿verdad, Rolando? Pocos resultados. Bien, ok, excelente la intervención de Rolando. Mire, ahí está, ahí le estoy presentando la Tebaira, ¿sí o no? El desierto de Egipto, la parte norte, ¿no? Ahí está el Nilo, donde ellos, a orilla de ahí, comenzaron a hacer su trabajo. Si hablamos de Antonio, San Antonio de Padua, ya estamos hablando del siglo 251 al 356. San Antonio vivió 100 años. Oigan esto, la consagración fue tan buena, la de San Antonio. Recuerden que la Iglesia Católica tiene estas personas como santos, ¿sí o no? Pero son héroes de la fe, del cristianismo. No existe catolicismo como religión como tal. San Antonio duró 100 años, 106 años duró San Antonio en el desierto. ¿Me están escuchando, mis queridos? ¿Me están escuchando? Y San Antonio, la tradición dice que los leones del desierto eran domados por San Antonio. Cuando usted ve la imagen de San Antonio, ven a San Antonio domesticando un león. Fíjense que no es un asunto de buscar un poder sobrenatural, y me excusan, sino una vida donde Dios está dentro de uno y uno está dentro de Dios. San Antonio murió de 106 años y cuando encontraron el cuerpo de San Antonio no le faltaba un solo diente, murió con toda su dentadura intacta. Señores, estamos hablando de gente que apenas podía beber un día o 2 días a la semana. No quiero que nadie caiga en ese extremo, hermano, porque ya hemos visto pastores morir. Y vi morir una muchacha ahí en San Cristóbal que se fue a una cueva y le subió el azúcar y murió ahí adentro. Porque ella estaba buscando un propósito de que Dios le diera un esposo y se iba a casar en esos días y quería una confirmación. Querida, ya la confirmación Dios te la dio, te dio tu esposa. Ahora, tú no puedes pensar que es un ángel, es un ser humano. Y la muchacha murió, ¿oyeron? Murió buscando esa comunión. Recuerden que a Dios nosotros no podemos entenderlo. El que dice que entiende a Dios, eso no es verdad. Esta mente humana, limitada, con muchas limitaciones, no puede entender al Todopoderoso, al Eterno. Es imposible conocerlo. Él se ha dado a conocer a través de Cristo. Ahora, cuando ya estemos en otro cuerpo, santificado y glorificado, le veremos tal como Él es. Pero en esta condición humana, no podemos ir más allá de nuestras propias capacidades humanas. Vivió en la necrópolis. ¿Sabe lo que es una necrópolis? En un cementerio, en un nicho. ¿Ya has visto esos nichos del cementerio que tienen 4, son como casitas, ¿no? Vivió metido en el nicho, en un cementerio, una necrópolis. También vivió una fortaleza apartada. Y después, posteriormente, en el Panaremos. Mire, ahí está la cueva. ¿Pueden ver la cueva? Es una cueva del desierto donde él vivió. Damos gracias a Dios por San Antonio, ¿sí o no? Por esa decisión de vivir una santidad de esa manera. Yo no la podría vivir. A veces me da envidia, como dice, envidia sana, ¿no? De esa gente que se metieron con Dios a esos niveles. Pero tal vez uno no puede. Ya ustedes saben, abandonó su aldea, vivía en la necrópolis y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Algo que dijo la hermana ahí, y me prestan atención. Estoy en el tema de, en el desierto, que es el tema de Orlando y Alexander, ¿verdad? Ya viene el papado por ahí, voy a terminar con esto. En el desierto, en las cuevas, San Antonio tuvo muchas luchas, muchos sueños con demonios, se le aparecían demonios. Ok, el hermano confesó que él vio demonios que salían de él o donde lo viera. San Antonio tuvo experiencia parecida. Pero en este caso a San Antonio no le aparecían demonios, como decimos nosotros, con cacho, con chifle, sino que se le aparecían mujeres desnudas. Porque él tuvo mucha experiencia, era un muchacho joven, rico, y en esa Roma imperial, pues podía ver y disfrutar, si se le puede llamar disfrutar a esas actividades. Tuvo experiencias eróticas
San Antonio. Ahí como ustedes pueden ver, él es atormentado por demonios. ¿Lo pueden ver en la gráfica que le estoy presentando? Recuerden que cuando uno está en un estado anormal, es obvio que comienza a tener experiencia de esa naturaleza. ¿Ok? Entonces, hemos tenido la experiencia de muchos muchachos que batallan contra los espíritus y terminan muchas veces tristemente descarriados, apartados. Yo no sé qué es lo que le pasa. ¿Ok? Doctor, es que cuando tú vas a empezar un ayuno, cuando tú vas a empezar una búsqueda, el diablo te va a poner todos los obstáculos para impedir esa búsqueda. Claro. No, sí, lo pone, pero usted como tal tiene que saber que usted no está ahí por una competencia, sino por una vocación o un llamado de Dios a prepararse, no una competencia. Porque estos también cayeron en lo mismo. Estos monjes cayeron. Pero Daniel ayuna 40 días, yo voy a ayunar 45. Porque hay gente que entra en competencia, lo sabía. Entonces, esa competencia ni es divina, eso es lo que es fanatismo religioso. Bueno, Sandoval durmió 3 días en una piedra. Pues yo voy a dormir 6 días en una piedra. Señores, ya se perdió sentido y el objetivo espiritual. Eso es más carnal que cualquier cosa. Si usted va a buscar una búsqueda, no es porque, ahora, usted quiere imitar a un padre que lo ha hecho, de hecho, usted va a se va a meter en consagración, hable con su pastor. Pastor, tengo un propósito. Yo creo en eso, ¿oyeron? Usted me excusa, soy teólogo, soy historiador, estudio ciencias políticas y, bueno, hago muchísimas cosas. Pero yo entiendo que si usted tiene un estado de salud, a usted no lo pueden exponer a que usted ayune 40 días. Porque si esa persona fallece, esa iglesia tiene que dar la cara por esa persona, ¿ok? Y ya le he dicho, hay gente que han ayunado 40 días y se han ido de la iglesia. Se supone que esa santidad es para purificar la iglesia, no es para que usted se vaya. Entonces se ve que usted no hizo eso en el espíritu, usted hizo eso en la carne. Y en la carne lo hacen también los monjes tibetanos y en la India. En la India hay monjes de esos que te duran 4 años ayunando. Y te pueden durar años con un brazo levantado en nombre de un Dios, ¿lo sabía? Porque no solamente los cristianos ayunan y hacen silicio, como decimos nosotros, porque silicio no es dormir en el suelo, silicio es una tela que se le ponía cuando uno estaba enlutado, tela de silicio, no dormir en el suelo, pero ya se le dice silicio, ¿sí o no? Y todos de una manera u otra lo practican. Entonces, miren, San Antonio, miren las visiones que tiene San Antonio. Siempre está amenazado por demonios y mujeres desnudas que se le aparecen. Sí. Doctor, hasta que no comprenda la función de las ayunos, van a haber personas que van a ayunar de base, porque claro, ayuno es restringir al alimento. Entonces hay que ver, si tú no puedes restringir el alimento físico, restringe el alimento que tú le estás dando a tu espíritu. Como que las redes sociales, los chismes. Exacto. Restringe ese tipo de ayunos, son los que le agradan a Dios cuando tú lo que buscas es espiritualizarlo. Claro, pero el profeta dijo, ¿cuál es el verdadero ayuno? Isaías 48, que yo comparta mi comida con el hambriento. Oiga eso. Isaías, sí. Pero aquí estamos hablando, este tema es importante porque nosotros Isaías 58. Gracias, mi hermano. Dice que ¿cuál es el verdadero ayuno? Que tú practiques la justicia. ¿Cuál es la verdadera santidad? Que tú le hagas justicia al otro. Tú puedes venir de 40 días de ayuno y yo he escuchado cosas terribles porque no se está haciendo dentro de un propósito. Cuando Cristo ayunó 40 días había un propósito. Cuando Moisés ayunó había propósito. Cuando Elías fue, hay propósito. No es una competencia ni tampoco un deporte. No es una práctica como deportiva. Como los muchachos que van a practicar al play le dicen de 8 a 4. No, porque si eso es así. Sí, ¿cómo no? Claro. Lo que pasa es que no sea hablando del tema ayunar de la manera en que se debió. ¿Por qué? Porque el ser humano per se
tienen debilidades. Cada uno de nosotros, antes de estar en este camino, tuvo debilidades. Claro que sí. El Espíritu Santo se llevó una parte y hay otra parte que la dejó ahí para que nosotros mismos crezcamos en ella. Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a ayunar, es una meditación hacia esa parte en la que debemos empezar. ¿Por qué? Porque meditar en las debilidades de un humano es lo que lo hace más fuerte. Claro, es sí. La manera correcta. Pero no se trata de alimento. Entonces la iglesia entiende que la única debilidad que tiene un ser humano es si le falta el alimento. Entonces por eso es que el maestro dice, no solo de pan, no solo de pan vive el hombre. Ahí están todas las debilidades habidas en la vida para ser ayunadas, pero es para aquel que quiere crecer sobre ellos. Claro, y vencer tentaciones, porque de eso estamos claros, porque somos cristianos hace tiempo y sabemos que eso tiene poder, ¿ok? Sabemos que tiene poder. ¿Cuál fue el caso de Timoteo? Primera de Timoteo, capítulo 5. Timoteo quería resolver todo con un ayuno y se enfermó del estómago. Entonces Pablo tiene que decirle, mira Timoteo, no beba agua, bebe un poco de vino, porque un pastor nuevo, ustedes saben que la gente cuando está nueva hace muchas cosas en Dios, pero que no tiene lógica. Tenemos el caso más emblemático, 1 Timoteo, capítulo 5, léanlo. Y Pablo le dice, mira, hay gente que se le manifiesta esta situación haciendo el mal, pero también se manifiestan haciendo el bien. Parece que Timoteo abusó de esa práctica. Pero bueno, en la gráfica que ustedes pueden ver, las tentaciones de quién? De San Antonio. San Antonio tiene ataques, mire, hay a figuras de mujeres desnudas. Eso es lo que ataca a San Antonio. Donde quiera que él va, pero es un hombre que vive en una cueva, que está consagrado, que no tiene contacto con nadie, ¿cierto? Doctor, el pastor Olivo levantó la mano. Ah, el pastor Olivo, sí. Adelante, pastor. Muchísimas gracias. Yo quería aportar. Sí, cómo no, pastor. Es parte de la disciplina, de la abstención, de la negación, de entrar en una actitud siendo oriental. Sí. En la actualidad, en este mundo digital, este mundo nuclear, en esta época final, el ayuno es requerido, es de emergencia. Sí. Por causa de que es necesario para el acercamiento, la negación, la disciplina, pero uno necesita ser orientado. Sí, señor, así es, correcto, pastor. Para que el discipulado no es más que una disciplina orientada, asesorada. Claro. Y un individuo para el avance, de enseñarle cómo consagrarse, cómo dedicarse, cómo llegar a una estatura espiritual, a un nivel de dominio mental, psico, emocional, el dominio de su carne, de su carácter, de su temperamento. Entonces, el ayuno, pero tiene que ser orientado, asesorado, de un proceso de orientación, de enseñanza, de un maestro que haya vivido una escuela realmente. Vamos a decir a nivel de Pablo, a nivel de uno de esos hombres de la antigüedad, viendo, evaluando aquellas historias de aquellos, de San Antonio. Sí, esas experiencias. Todo esto de San Agustín, todo este marco, este elenco de ermitaños, de monjes. Sí. Entonces uno tiene que recibir lo que recibieron los discípulos en esos 3 años. La formación, la información, la disciplina y la capacitación, la preparación para luego ser enviado al campo de entrenamiento y luego ser reconocido. Por eso que ahora hay tanta gente que son profetas,
doctores. Hay una rumba de gente con ministerios y títulos. Que yo digo, Dios mío, pero estamos tan modernizados, estamos tan desinformados, que hay tanta gente que hoy día se dan ellos mismos los títulos de que ellos son apóstoles. Un apóstol. Ellos para cuando fue que estuvieron con Cristo. Bueno. Cuando durmieron. Aunque no descalifico el marco de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, cuando enumera los 5 ministerios que tienen que ver con la iglesia del Nuevo Pacto. Pero muchísimas gracias por la oportunidad. No, excelente, pastor, excelente. Señores, una práctica dirigida, ¿sí o no? Una disciplina espiritual dirigida, ¿ok? Porque un nuevo creyente, en el caso mío, que me convertí y ya voy por aquí, yo hice cosas que si mi pastor hubiese sabido, me lo prohíbe. Y eran cosas espirituales, eran cosas buenas. Pero era mi propio sentir. Después no la volví a hacer nunca, ¿ok? Porque las cosas tienen que estar dirigidas. Entonces miren ahí a San Antonio. ¿Cómo ustedes ven a San Antonio? Siendo afectado por esas imágenes que se le aparecen. Hay una aquí, miren la zona donde él vivió. Hay muchos. Ahí están los tipos de monjes. Hay monjes estacionarios, ¿ok? Monjes que están en un solo sitio. Un monje de eso llega a la casa de Daniel y le puede durar una semana de pies ahí, orando de pies, esperando la venida del Señor. ¿Ok? Porque ellos le dan una base bíblica. Bueno, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, esos monjes están en la casa de Sandoval, en una esquina de la casa, y ahí amanecen de pies. Ya usted puede saber, hermano, un tipo que no ha comido, usted le ha dado un poco de agua, una semana de pies. Estamos cayendo en un extremo. Está los dentristas. Los dentristas son los que viven en los árboles. Eso no bajaban al suelo. Ustedes van viendo conmigo la proyección, ¿cierto? Eso están en los árboles, ya ustedes saben. Eso bajan a defecar, si es que defecan porque no comen. Y pueden tal vez orinar, pero no beben. Es un cuerpo que está, ya ustedes saben, en una condición extrema. Física, mental y espiritualmente. Están los asemetas, los que no duermen. Ustedes ven, esos son monjes que no duermen. ¿Qué pasa con una gente que no duerme? Algún médico que yo tenga aquí, vamos a ver, algún hermano. ¿Qué le pasa a usted si dura 3 noches sin dormir corrida? Usted va a ver cosas y va a decir cosas que ni usted mismo se va a dar cuenta. Pero estos monjes están en vigilia, ¿lo sabían? En vigilia, que están amaneciendo en claro y siguen en claro. Están los otros, ya los dementes, ¿te ve? Muchos de ellos perdieron la racionalidad y todo esto lo están haciendo, tal vez algunos de estos lo están haciendo por competencia, porque el que tiene el Espíritu Santo sabe cuándo hay que parar y cuándo hay que seguir. ¿O me equivoco? Ahí hay muchísimos pastores que me pueden corregir a mí en ese sentido. Están los monjes reclusos, ya le dije, que se meten en una celda y ahí duran ellos años. Y están los estilistas, esos son los que viven en las columnas, ¿ok? Mírenlo ahí lo tienen la imagen. Ahí está David de Tesalónica, quien vivió en un árbol gran parte de su vida. Eso llama mucho la atención porque a la gente le gusta llamar mucho la atención con asuntos espirituales. Porque ese es el reverendo, ese es el que tiene el poder. Y es el que está más consagrado que todo el mundo. Esa es una consagración que no es buena, hermano. Ahí está David de Tesalónica, que vivió en un árbol. Habían estacionarios, eso no se movían. Ya, bueno, le estoy repitiendo la misma. Ahí está Simeón el estilista. ¿Lo pueden ver? Díganme si lo ven. ¿Dónde está Simeón subido? En una columna. Duró 50 años viviendo ahí.
Y si ustedes pueden ver, la gente le pasa la comida en una canasta. Doctor. Sí. Sabemos que comer, pero y las heces fecales y bueno. ese tipo de cosas. Bueno, yo no sé cómo ellos se resolvían ese problema. Porque ya le dije, esa gente no come ni beben. Ese estómago esa gente está en eso. Tal vez alguna necesidad, él podía bajar, pero volvía y subía. No tocaba el suelo, no tocaba la tierra. Vivían allá arriba. Pero la gente iban a verlo, ¿sí o no? Y déjenme decir, algunos alcanzaron nivel de sabiduría, ¿ok? Como dijo el pastor anterior, hicieron un aporte, ¿sí o no? Hicieron un aporte, aunque en el extremo, ahí repetimos otra vez la imagen del río Nilo y la parte del desierto. Ustedes ven, fíjense qué tan lejos están del desierto, en la parte noreste, ahí están los puntos rojos donde vivían ellos. Esas son imágenes, mire, ustedes ven, ese es el desierto. Cada de esos puntitos negros son cuevas y ahí vivían ellos. Claro, no tienen mujeres, ¿sí o no? No tienen hijos. No tienen responsabilidad más que buscar una vida con Dios a esos niveles. Eso se va a hacer recurrente después de la Edad Media también. Miren el desierto, como ustedes pueden ver, ese sol quemando a la gente, dígame usted, por años le cambiaba la piel, lo transformaba. Y ahí vivieron ellos un buen tiempo. Ahí están la primera construcción. Entonces ya vienen las construcciones. Porque del desierto alguien le dice, ustedes no pueden vivir así. Tienen que venir a un lugar, adorar a Dios aquí, estudiar, porque fíjense, hermano, le llevan la capacitación. ¿Ok? No es que usted va a estar ahí solamente experimentando a Dios. Usted tiene que buscar la palabra.